¿Qué va a hacer con ustedes, mis hermanos? Miren, perdonen, disculpen las inconvenientes que tiene la tecnología, pero a veces surgen cuestiones que uno, pues, la verdad es que soy neófito en este asunto y todo es por, por casualidad que lo hago. Pero bueno, ya estamos aquí viendo el estudio que teníamos y quiero retomar esto, o mejor dicho, antes de comenzar yo quisiera preguntarles si tienen alguna pregunta, si tienen alguna duda, si quieren aportar algo, porque el estudio que vamos a hacer va a ser una especie de síntesis entre lo que vimos el domingo pasado, que me tocó estar con ustedes, último estudio, y el último estudio de mi guardia, que estamos viendo este tema de la realidad virtual. Así que pues adelante si alguien tiene pues algo que comentar. Ahí ya les estoy poniendo, por ahí pueden ver en el tema que estamos tratando. Y bueno, voy a poner que nos quedamos ahí, ¿se acuerdan? Pero antes de continuar con eso, pues estuvimos viendo el domingo algo muy interesante. ¿Alguien se acuerda qué vimos este domingo de este pasado, el que fue el último domingo de marzo, si mal no recuerdo? ¿Alguien se acuerda qué vimos? Sobre todo quienes estuvieron fue presencial. A ver, Rocío, ahora sí estuviste ahí. Maribel también estuvo ahí. Ah, no, perdón, Maribel, no, 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 perdón. Estoy haciendo memoria porque tenía que ver con el tema que yo continué. Tú estabas hablando de algo y después yo continué con otra, pero no me acuerdo. Así es, ya leí, ya escuché tu podcast y El por inglés ahí. me está matando las neuronas. Bueno, qué bueno, bueno, así aprendemos más. Miren, lo que estábamos reflexionando el domingo era el contexto de la narración bíblica. De hecho, pues ahí ustedes lo pueden ver en YouTube, ahí está la grabación. ¿Qué tiene de particular en ello? Es bien interesante considerar esa cuestión del entorno de la narración bíblica, porque nos hemos acostumbrado a leer la Biblia y a tomarla prácticamente de una manera muy literal. Y a veces no distinguimos entre tal vez que esté tratando el asunto como una alegoría, como una parábola, como un ejemplo, o como exactamente debe de ser algo exactamente literal, que tal y como está escrito deberá de tomarse al pie de la letra. Y además también abarca todos los ámbitos de la vida, los bonitos y los feos, los buenos y los malos. Nos habla de todo. Los personajes que ahí aparecen, personajes como nosotros. ¿Qué nos hace diferentes de David? Podríamos decir, es que David fue el ungido de Dios, de verdad. Entonces, como ungido, era perfectísimo. Pero ya vimos cómo falló por ahí, andaba de espía, ¿no? Que imagínense en la actualidad si lo sorprenden al rey David así haciendo lo que estaba haciendo, asomándose por las azoteas. Así es, Raquel, culto racional e irracional. Tiene mucho que ver con eso. Precisamente concluíamos o llegábamos a una conclusión de que debemos de ser muy racionales en el estudio de la Biblia y la aplicación dentro de nuestra vida. Pero también tenemos que ser realistas y muy objetivos en que la fe misma que nos mueva tiene ya un componente principal que es la irracionalidad y que eso es lo que nos hace actuar sin temor y sin miedo. A ver, adelante, por ahí, Ricardo.
o Polita. No, hermano, me confundí, es que estoy tratando de abrirla más. No, no te preocupes, Bueno, discúlpame. está bien, así me consuelas porque no soy el único que anda fallando en esto. Sí, miren, No, desafortunadamente, afortunadamente, ese componente irracional de la fe es el que nos da la fuerza y nos da los elementos para que sin temor hagamos. Y eso se aplica en todos los ámbitos de nuestra vida, buenos y malos. Desgraciadamente, mira, está la viendo gente la que quiere hacer cámara. algo, es otro de los Lo está puntos viendo que allá. veíamos, ¿se acuerdan? Que veíamos el asunto de que de la libertad, Ven, en ese sentido de la libertad es cuando nosotros podíamos hacer lo que queremos. Y bueno, ya que me pasé hasta ese, precisamente se trata de que tomemos buenas decisiones, decisiones acertadas, decisiones que sean conforme a la voluntad de Dios para que hagamos lo que Dios quiere, para que lo que nosotros queremos hacer sea lo que Dios quiere. Porque de otra manera, tal vez Dios nos destine para una obra y nos imponga una tarea. Y esa tarea, pues hay que recordar cómo se la dio al rey Nabucodonosor y cómo se la dio al rey Saúl y cómo se la dio a Jonás y cómo se la dio a Moisés, que no querían, que se negaban. Y no hay manera de negarse. Y tal vez no sea una tarea muy agradable. Entonces, pues, pero si nosotros hacemos lo que queremos y es también lo que quiere Dios, pues miren, todo eso parece como que es el punto perfecto, creo yo. Por eso, bueno, y uniendo los dos temas, tanto este del culto racional e irracional, lo que estábamos viendo sobre esto, eh, yo les, yo les mencionaba el domingo también y hice alusión a un estudio que di sobre la madurez espiritual, sobre la inteligencia espiritual. Y si nosotros vamos a hablar de una fe racional, de un culto racional, invariablemente tenemos que echar mano de esa madurez espiritual. Pero antes de llegar a ese punto, vamos a ver lo que tiene que ver precisamente con lo que vimos el domingo y que ahora lo vamos a eh, combinar, enlazar o como gusten ustedes llamarle, con este tema que estamos viendo acerca de la realidad virtual que es culto racional. Bueno, ven ustedes esta gráfica. Tenemos cuatro palabras y tenemos un círculo que se retroalimenta, un dialelo. Vamos a comenzar por el lado izquierdo, que es, no sé si lo ven, ay, perdón, ah, bueno, no lo puede marcar, pero dice raciocinio. Vamos a comenzar ahí con el raciocinio. El raciocinio es la capacidad que nos da para conocer, es decir, a través de ello vamos a adquirir el conocimiento. Y si nosotros recordamos de los estudios que nos han dado sobre todo el tema que está tomando nuestro hermano Saúl, vamos a ver cómo desde el principio Dios plantó un árbol que daba un fruto que hacía, que era el fruto de la ciencia, pero también era del bien y del mal. Abarcaba todos los ámbitos del conocimiento y aquel que lo comía era capaz de aprender, de conocer, pero también de hacer el bien y del mal, de conocerlos. Y por lo tanto, con esos elementos estaba listo para que tomara decisiones y pudiera reflexionarlas. Entonces, pues, el fruto abre la capacidad de racionar, de racionalizar. Y al tener la capacidad de racionalizar, el hombre puede conocer, acumula conocimientos. Lo que hemos venido haciendo desde ese tiempo en que Adán y Eva se dan cuenta, primero, de que están desnudos. Lo primero. Se dan cuenta de la presencia de Dios. Se dan cuenta
de la postura que tienen ante Dios, porque dicen, es que tuvimos miedo de ti que nos vieras desnudo. Bueno, eso es lo que argumentaron. Del tema del reflexionar, de la argumentación, de la justificación, porque Dios les pregunta, bueno, y les hace ver, comieron del árbol. Y con Adán contesta, bueno, la mujer que me diste me dio de comer. Y la mujer inmediatamente dice, sí, pero la serpiente me engañó. Ya se desarrolla una, eh, ya se desarrolla un pensamiento crítico, una reflexión, ya se desarrolla un conocimiento inteligente. Más tarde, bueno, al tener conocimiento, al tener dominio, porque hay que recordar que Jehová nuestro Dios, cuando crea al hombre, lo bendice y le da potestad sobre toda su creación y le dice, crezcan, reproduzcanse y dominen y sojuzguen toda esta creación. Antes de que tuvieran ese raciocinio y que pudieran conocer, pues ellos no tenían idea de lo que Dios les había dado. Pero ya teniendo el conocimiento, ya sabiendo del bien y del mal, y ahí surge la envidia, surge muchas cosas, ya vimos la historia bíblica, cómo va adelantándose hasta que llega al punto en que el hombre conoce tanto y se desvía tanto y hace su voluntad que llega pues a hacer su perdición. Pero bueno, eso pueden ustedes leerlo, verlo o verificarlo en todo lo que es Génesis y es un libro que nos habla de la evolución de una manera, vamos a decir así, muy gráfica, muy para niños, sí es verdad, pero es una evolución que sucedió en la realidad en esta tierra. Desde que el hombre, como comentaba nuestro hermano Saulo en su estudio, andaba con taparrabos y con herramientas de piedra, pero que no se explican por qué ya había grandes construcciones. Bueno, porque no solamente el hombre podría haber estado solo en esta tierra, pero todo eso acumuló conocimientos que nos han llevado a la actualidad a poder ir al espacio exterior, dominar muchas cosas, hacer lo que estamos haciendo a distancia y muchas cosas más. Todo eso vamos a llegar hasta las palabras de nuestro Señor Jesucristo, Juan 8:32, ya no lo sabemos, ¿no es verdad? Por ahí alguien que lo pueda recitar. Juan 8:32. Rápidamente. ¿Qué capacidad tenemos para verlo? Biblias, adelante. Conocerán la verdad y la verdad os hará libres. Eso es, Y con eso es. Bueno, ya lo masticamos mucho, ya creo que lo deberíamos de tener. Y es como consecuencia que dice ahí, conocimiento es igual a verdad. El conocimiento nos lleva a conocer la verdad. ¿Sí? Y no lo podemos negar porque miren, acaba de suceder un fenómeno extraordinario que no es tan extraordinario porque sucede muy seguido, pero lo hacen espectacular porque obviamente aquí en nuestro país cada aproximadamente veintitantos años, 30 años pasa. Y para que pase por el mismo lugar es cada 300 años. Si nosotros viviéramos una milenio, pues veríamos cuando menos tres, nos tocarían tres eclipses en el mismo lugar. Pero bueno, suceden en varias partes del mundo seguido, bastante seguido, no lo crean que es tan extraordinario. Es simple y sencillamente un juego de movimientos de las planetas, nuestro Sol, nuestra Luna y nosotros, nuestra Tierra. Pero para nosotros y dada los medios que todo lo hacen espectacular, pues fue algo que se le dio mucha difusión y muy espectacular. Pero comentaban ahí que hace algún tiempo era algo que llamaba mucho la atención, que la gente le tenía miedo, que la luna se comía el sol. eh, por ahí mencionaron las historias de los aztecas, de los babilonios, de pueblos antiguos que se
espantaban, algunos lo aprovechaban y se aprovechaban de ese fenómeno, hacían muchas cosas. Pero hoy nosotros pues ya con cierto, ya hoy la NASA lo estudió, hay fotografías desde el espacio exterior, cómo se extendió la sombra y ya se ha llegado a eso. Es decir, ya conocemos la verdad del eclipse. ¿Sí? Yo no sé si alguien se puso el trapito, la cintita roja, yo no sé, pero lo que sí, y lo acabo de ver por ahí, yo no sé si es una fake news, pero hablan de cuando menos un niño que se atrevió a mirarlo sin protegerse los ojos y de pronto le dice al papá, oye papá, es que ya no veo, ya no veo. No sé qué tan cierto sea, porque ahí les va otra, ahí todo, no se conoce toda la verdad, pero es un proceso en que efectivamente los rayos ultravioletas afectan la retina y la llegan a quemar. Pero antes los rayos infrarrojos te queman el globo ocular, te lo ponen como jitomate, porque eso pasa cuando se está soldando, que el arco de la soldadura también emite rayos ultravioleta y rayos infrarrojos muy fuertes y varias radiaciones. Y pues eso por experiencia se los puedo decir, porque lo vi y porque en parte lo he sentido. De hecho, pues sí es peligroso, pero no tanto como le dijeron. Bueno, todo eso implica a que ahora tenemos un conocimiento suficiente para que podamos establecer una verdad al respecto. Y esto es como un ejemplo, porque vamos a lo bueno. Dice el apóstol por ahí en la carta a los hebreos, a ver, vamos a ver en cuál de todo. Dice Hebreos, ah, a ver dónde está. Se me perdió. Y es, ahí. Es Hebreos 13, no. Bueno, les comparto el texto, dice, este, debiendo ser ya por el tiempo que tenemos, nos dice el apóstol Pablo, ya deberíamos de ser maestros, sin embargo, somos como niños que aún tenemos necesidad de los rudimentos de la palabra. Y bueno, pues es que precisamente es Hebreos 5:12 me parece. A ver, vamos a ponerlo. Hebreos. Ahí lo ¿Quieres que tienen, lea? ¿ya? Dice, porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y yo le preguntaría por ahí a quién, a nuestra hermana, pues María Isabel, ¿cuánto tiempo tienes en el Evangelio? Tengo 63 años, Bien, gracias. Y porque según las palabras, me bauticé a los 15 años de edad. bueno, fíjense entonces, según las palabras, dice, debieran ser ya maestros. Pero bueno, Pablo en la realidad que nos pone dice, eh, habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Si ustedes están viendo el versículo 13 de la versión de eh, traducción al lenguaje actual dice,
son como niños recién nacidos que aún no pueden distinguir entre lo bueno y lo malo. Qué bueno si se redujera solamente a eso, verdaderamente, pues diríamos que inocentes, el reino de los cielos es de los niños. Pero bueno, entonces en ese tiempo ya deberíamos de haber establecido y de ser maestros en la verdad bíblica, en el Evangelio. Y si nosotros conocemos esa verdad por consecuencia, entonces podemos considerarnos libres y entonces ser una realidad la palabra de Jesús nuestro Señor que dice, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Y entonces somos capaces de tomar decisiones y de tomar las decisiones en absoluta libertad, que es lo que reflexionamos el domingo. ¿Sí? Pero bueno, ese proceso, para llegar a ese proceso necesitamos echar mano de ese culto racional, porque como les decía, si no nos abocamos, si no nos preocupamos por el contexto bíblico y leemos solamente el texto en donde dice cualquier cosa, y yo les recomiendo que analicen el libro de Job. Ahí en el libro de Job van a encontrar algo muy interesante. Cuando Dios pone a prueba a Job en manos de Satanás, pues sabemos cómo lo afecta. Y cuando está en total desgracia, pues se presentan tres de sus amigos, por cierto, también, no sé si sacerdotes, levitas o lo que sea, pero muy sabios, se presentan dizque a consolarlo y le empiezan a dar consejos y le empiezan a explicar el por qué está en esa situación. A lo que él dice, no, no es verdad, yo no he hecho nada para merecer lo que estoy haciendo. Ellos le dicen, no, es que Dios es un Dios justo y Dios al bueno lo premia. Y si tú no hiciste lo bueno es por eso que estás así. En la lógica que tenemos eso es muy normal. Creo que es lo que muy socorrido se hace actualmente. Y hasta ahí se llega. Esos verdaderamente son rudimentos de la palabra. Sabemos ahí, y si analizamos el contexto de ese libro, vamos a ver cómo esas palabras que podrían ser y que se han utilizado en muchos sermones y discursos bíblicos, estudios y enseñanzas, llegan a ser la desgracia de esos tres hombres, de tal manera que Job tiene que orar por ellos para que Dios no los castigue. Y léanlo y van a ver que pues no dice nada malo, sino al contrario. Entonces eso nos lleva pues a lo importante que es analizar la Biblia de una manera, con una visión muy panorámica, muy general, y echar mano a nuestra inteligencia. Aquí están viendo ya cuando tomé el estudio sobre sobre los niveles de inteligencia, para llegar a la inteligencia espiritual, hay tres niveles de la inteligencia, que es el básico, el intermedio y el superior. Me voy directamente al superior, como lo están viendo ahí, que es el nivel más importante. Aquí es donde cabe la inteligencia espiritual. La inteligencia espiritual nos da la capacidad de trascender más allá de lo biofísico y lo social. Es la única que puede darle verdaderamente sentido a la vida al relacionarnos armónicamente con la totalidad de la creación y del universo. Es la sabiduría que nos prepara para ser felices a pesar de las circunstancias. Entonces yo creo que llegar a ese nivel es tal vez a lo que se estaba refiriendo el apóstol Pablo cuando él ha llegado y ha experimentado, y en sus cartas se evidencia que está, podemos decir, en un punto muy cercano, pero muy cercano a ello. Entonces, pues, es la importancia que yo quiero que entendamos, mis hermanos, de la importancia del contexto de la Biblia. Y bien, pues entonces, el adquirir la madurez espiritual es a lo que se refiere el apóstol Pablo. ¿Qué nos da la madurez espiritual? Miren, nos hace poseer un alto nivel de conciencia de sí mismos. Es decir, somos capaces de juzgarnos y somos capaces de definirnos exactamente en la justa dimensión. No tenemos por qué autoengañarnos, ni justificarnos, ni compararnos, y ya no cabría la envidia, ya no cabría
pues ninguna de esas cosas que afectan al auto, a la autocrítica, que afectan al, ¿cómo se dice? Cuando uno se aprecia a sí mismo, se considera realmente, a la autoestima. Por otro lado, también nos da la capacidad de ser inspirado, una capacidad de afrontar y trascender el dolor y los sufrimientos. Tendrían valor. Eso es lo que hicieron los apóstoles. Por eso enfrentaron todas las dificultades, por eso se gozaron en el vituperio, como dice ahí la escritura, en el sufrimiento y en el dolor, porque tenían por delante la grande esperanza de una promesa de vida eterna. También nos da la capacidad, y eso es precisamente lo importante, de ser inspirado por visiones y valores, es decir, por la fe y la esperanza. Pero sobre todo, nos hace ser resistentes a causar daños innecesarios. ¿Qué quiere decir esto? Que adquirimos un alto sentido de responsabilidad social y buscamos la manera de no afectar a terceros de ninguna forma. Así pues, todo esto se puede dar en el contexto y es lo que básicamente buscarían todas las religiones. Pero a nosotros nos interesa sobremanera porque nuestro Señor Jesucristo es el único que lo menciona y dice, y conoceréis la verdad y la verdad os será libres. Y es entonces cuando se establecen las verdaderas condiciones del cristiano, que ya lo vimos pues en un estudio anterior, como el apóstol Pablo en la carta a los romanos les dice, esto es a lo que se van a enfrentar, esto es porque a final de cuentas, mis hermanos, el hombre busca, pues busca autocomplacerse y busca establecerse una realidad virtual que pueda manejar, es decir, quiere tener un entorno que se le haga familiar, que lo pueda manejar, que viva bien, y esto precisamente quería llegar a eso. Bueno, ya llegamos, pero pues ya estamos por terminar, así que básicamente lo vamos a ver en la próxima guardia. Esta realidad virtual dice es el entorno de escenas y objetos simulados de apariencia real. La acepción más común refiere a un entorno generado mediante tecnología informática que crea en el usuario la sensación de estar inmerso en él. Bueno, esto es a veces lo que el hombre construye en su mundo para protegerse. Y también busca y le agrada cuando eh, en la religión y específicamente seguimos hablando del cristianismo, se le hace ver que pues el cristiano no va a sufrir, es felicidad, todo le va a ir bien. Y ciertamente cuando aprende, cuando adquiere madurez espiritual, le va bien. No importa si come o no come, no importa si duerme o no duerme, no importa lo que tenga o no tenga, porque entonces su meta, su mira está más allá. Decía pues aquí en lo que leíamos, en lo que veíamos de lo que hace ser la madurez espiritual en el hombre, es que le da la capacidad de ser inspirado por visiones y valores, y entonces verdaderamente cree, pero cree bajo un entorno de un culto racional, ¿sí? Que esto es lo importante. ¿Por qué? Porque hace uso de toda su inteligencia. Y bueno, pues vamos a ver que precisamente aquí están viendo una imagen, pues por ahí muy representativa de lo que sería la Nueva Jerusalén, el reino de Dios, para el cristiano, tal vez para el judío, pero también, por ejemplo, para los griegos, eso era lo que ellos se ilusionaban, lo que tenían por delante, o bien para los vikingos, el famoso lugar a donde iban a vivir y a disfrutar. Bueno, cada quien hace su entorno o su ilusión a la cual va a llegar. Pero bueno, nosotros tenemos que ser conscientes, ser objetivos y saber hacia dónde vamos. Y bueno, eso lo podemos encontrar en la Biblia, pero repito, tenemos que aprender a leerla.
tenemos que aprender a ser objetivos en ese sentido. Bien, mis hermanos, pues yo no quiero abundar mucho en esto y solamente es para que ya empecemos, ya tengamos el contexto del estudio que va a seguir o del tema que va a seguir, que va a ser analizar precisamente y esto de cómo o por qué el hombre a veces parece vivir más alejado de la realidad y sobre todo dentro de la religión, dentro de su fe, y que a veces lo hace que cualquiera pueda engañarlo. A lo que nuestro Señor Jesucristo claramente advirtió: tengan cuidado que nadie los engañe. Bien, mis hermanos, vamos a quedar hasta aquí porque hoy pues voy a hacer entrega de la guardia y por lo tanto pues terminamos, dejamos aquí el estudio. Que Jehová les bendiga y les guarde.